¿Listos? Capítulo 9 del libro de los Hechos. Seguimos con nuestro estudio del libro de los Hechos, que según los estudiosos, la alta escuela la escribió Lucas. Y él ha venido relatando lo que ha sido el inicio de la iglesia. Hemos ya recorrido 9 capítulos en donde hemos visto que la principal razón de ser de la iglesia, entre algunas, es la predicación de la palabra. En donde también hemos visto que, entre otras cosas, el Señor va añadiendo y va salvando, y hemos llegado a un punto en donde, a causa del éxito, vamos a decir, o vamos a usar esa palabra, a causa del impacto que ha tenido ese nacimiento de la iglesia, ha nacido con el nacimiento también la oposición. Se ha levantado un grupo de hombres religiosos para meter preso a Pedro, a Juan. Y mientras eso sucede, Dios está levantando también hombres valerosos, hombres llenos de valor, llenos del Espíritu Santo. La iglesia va caminando hasta que hemos llegado a un hombre llamado Esteban. Esteban también, a la hora de estar recibiendo las pedradas y a la hora de estar derramando su sangre, ensangrentado, él ora y dice: Padre, no le tomes en cuenta este pecado. Luego, cuando este hombre está partiendo físicamente, o sea, él está muriendo, hay un joven ahí, del cual nosotros empezamos a hablar el domingo anterior, y el domingo anterior tenía como nombre el sermón Un enemigo amado. Y en ese momento nosotros nos identificamos con que nosotros hemos sido enemigos de Dios, y esperaría yo que la realidad de cada uno de los que estemos aquí sea esa, que éramos enemigos de Dios. No quisiera saber, y no fuera de gozo para ninguno de nosotros, saber que aquí hay alguien que todavía navega con la bandera de un enemigo de Dios. Saulo está ahí. Anda pidiendo escritos para poder ir a perseguir a los hermanos que, por miedo a ser encarcelados y están siendo perseguidos, han huido. Llegamos al capítulo 8, en donde vemos a Felipe, un hombre que predicó fielmente. Pero también veíamos el contraste entre en el relato de Felipe veíamos el contraste entre una fe verdadera, la cual era la de el etíope, y veíamos también el contraste de la fe falsa y verdadera cuando veíamos también a Simón. El capítulo 9 entonces, la semana pasada, y para que nos pongamos en contexto, como para dar un vistazo general y una introducción, para darnos una mejor idea de cómo estamos y lo que vamos a ver ahora, permítanme leer el capítulo 9 de los versículos 1 al 9 de Hechos. Porque la sección que ahora vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo de abarcar va a ser el capítulo siempre 9, pero del 10 al 19. Y dice así,
Capítulo 9, versículo del 1 al 9. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, les trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, o sea, Pablo, temblando y temeroso, dijo otra vez: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos, no veía nada. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Y el texto que vamos a abarcar ahora es, o la sección del 10 al 19 al cual le damos lectura. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. Porque he aquí, ¿qué está haciendo este? Él ora. Y ha sido visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Vamos a orar, hermanos. Señor, aquí hay una cantidad de milagros, Señor, que nosotros vemos en esta corta sección. Señor, que me enseñan y que nos enseñan a nosotros cómo ha de ser la respuesta, no solamente de aquel que ha estado alejado de ti, sino también de un hombre que ya
es un discípulo tuyo, es un creyente. Y tanto el uno como el otro, Señor, se postran delante de ti. ¿Qué quieres que haga? Heme aquí, Señor. Y yo te ruego, Señor, por los méritos de tu Hijo Jesucristo, que ese sea el mismo sentir en nosotros. Y como lo vamos a ver, no hubo quien se pueda oponer a tu poder y a tu palabra dicha. Gracias, Señor, por mis hermanos y mis hermanas. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por el lugar en donde nos concedes para congregarnos como iglesia. Te ruego, Señor, que nos capacites, que nos habilites para la obra a la cual tú nos has llamado. Y que al final, Señor, podamos salir con las mismas palabras que estos dos hombres, un nuevo creyente y un ya creyente, dijeron: ¿qué quieres que haga, Señor? Heme aquí, Señor. El que habla y el que escucha te necesitan desesperadamente, Señor. Amén. Hay algunos principios, obviamente, que podemos sacar de este texto que acabamos de leer. Unos principios que pueden ser de mucho beneficio para nosotros si hemos vivido nuestra vida como creyentes, viviendo como si no fuéramos creyentes. A este hombre, Saulo, Dios le habló milagrosamente, escuchó una voz, el hombre cayó. Con Ananías fue un hombre que también escuchó la voz dulce del Señor y este hombre obedeció. Y la pregunta que nosotros nos pudiéramos hacer sería, pero Dios les habló a ellos. ¿Cómo me va a hablar a mí? Bueno, sería una contradicción con la doctrina bíblica si yo les digo: hermanos, Dios va a descender y nos va a hablar en esta tarde y vamos a escuchar su voz. Hermanos, no va a suceder. Aunque puede suceder si Dios así lo quisiera. No limitamos el poder de Dios, no lo limitamos. Pero tenemos a su palabra escrita y ahí nosotros encontramos lo que Él quiere que nosotros hagamos. Saulo preguntó: Señor, ¿qué quieres que haga? Y solamente eso nos da la idea introductoria que cuando Dios interviene en la vida de alguien, derriba ídolos, derriba barreras, derriba ideas preconcebidas que cada uno de nosotros hemos tenido. Este hombre no eran ideas las que él tenía, él era odio lo que él tenía. Él conocía a un Dios en el Antiguo Testamento, él conocía la ley. Él conocía la ley. Sin embargo, no conocía el propósito por el cual toda la ley había sido dada. Y su reacción era de desprecio, de odio, de eliminar a todos aquellos que no pensaban como él, que no creían como él. Y ahí teníamos a Saulo, en su camino a Damasco y aún posiblemente con gotas de sangre
brotando del cuerpo de Esteban. Dios soberanamente se le aparece cuando este hombre lleva una mochila con poderes, que ha ido a las autoridades para que le extiendan la capacidad, el poder legal de poder arrestar cristianos, obligándolos a blasfemar en contra de ese camino, en contra de ese nombre. El corazón de este hombre que ha causado muerte, que ha causado persecución, que ha causado aflicción en el corazón de los hijos de Dios, ahora sufre un incidente que marcaría no solamente la vida de él, sino también cambiaría el rumbo de la iglesia, cambiaría la mentalidad de pensar y de ver para muchos de nosotros lo que es el Evangelio. Hay muchos hombres que han sido usados por Dios a lo largo de la historia de la iglesia, que ciertamente tenemos a Dios como nuestro gran sumo sacerdote, como a Dios como nuestro ejemplo, pero que la vida de este hombre, el testimonio de este hombre sirve, ya que el estándar de Dios es demasiado alto para nosotros. Tenemos, y Dios en su soberanía dio un estándar para un ser humano que es posible que pueda vivir de esa manera. Todos en su momento vivíamos como Saulo vivió, enemigos de Dios, alejados de la ciudadanía de Dios. El Señor trae a Pablo a la conversión. Pero esta conversión tiene muchos ingredientes que se vuelven un poco interesantes. Porque ¿cómo es de que ahora que ya no voy a perseguir a la iglesia, ahora que ya no voy a matar cristianos, ahora que ya declaro amor y paz? ¿Cómo puedo esperar que un grupo amado de Dios, escogido por Dios, me reciba después que yo los andaba apedreando? ¿Cómo es posible? El Señor trae a Pablo a la conversión, pero este hombre tiene que lidiar, tiene que enfrentar su entrada a la iglesia a la cual ha perseguido. Y eso, hermanos, es interesante pensarlo. Y por eso yo decía temprano en la oración, en algún punto de aquí, de este día, yo decía, hermanos, ¿cuál es la respuesta o cuál es la actitud? Y al final vamos a ver cierta aplicación al respecto. ¿Cuál es la actitud nuestra cuando alguien que nosotros podemos identificar visiblemente que está lejos de Dios por su manera de vestir, por su manera de hablar, por su manera de ser, como sea, nosotros vamos a tener la manifestación de las secuelas de nuestro pecado en que nosotros hacemos juicios? Ananías no lo hizo. Y vemos a un Ananías ciertamente temeroso, en donde le dice, Señor, respondió Ananías en el versículo 13, Señor, es como querer informar a Dios. Era como que querer poner al tanto a Dios de lo que este hombre Saulo era, y le dice, y yo creo que como coincido con muchos, o que esto como que quiso, Señor. Hay otros que han venido de Jerusalén, ¿y por qué yo? Pues, ¿por qué Ananías? ¿Por qué yo? ¿Que no te has dado cuenta que este hombre, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Esto nos da la idea del temor que Saulo causaba. Nos da la idea, pero también nos da la idea
Y nos enseña Ananías, un nombre, no Ananías, el esposo de Zafira, no ha sido la resurrección todavía, no ha resucitado, este no es aquel Ananías, este es otro. Al parecer los nombres que nosotros leemos, al parecer eran muy comunes en el tiempo. Judas era un nombre muy común, Ananías era otro nombre muy común, Simón era otro nombre muy común. Así que aquí tenemos a este hombre. El Señor lo trae a la conversión y al parecer esa aceptación no es algo que preocupe a este nuevo convertido. La Escritura, hay algo que nosotros tenemos que ver y a lo largo de este texto hay muchas cosas que nos enseñan. Y nosotros tenemos que llegar hasta donde la Escritura llega. Porque yo puedo hacer especulaciones, pero a veces esas especulaciones me las voy a quedar yo en mi propio estudio, yo me las voy a quedar y yo voy a llegar en la enseñanza hasta donde la Escritura llega. Al parecer esa aceptación no es algo que esté preocupando a este nuevo convertido. Jesucristo mismo es quien abre el camino para que este hombre pueda ser incorporado a esta iglesia y sea bienvenido en medio de los creyentes. Que de cierta manera, cuando nosotros lo vemos en el capítulo 10, nosotros vamos a estar viendo que no es este el que perseguía a la iglesia, pero Dios soberanamente tiene preparado ¿a quién? En el capítulo 10. ¿Se recuerdan de este hombre? Bernabé. No, hombre, no se metan con... Este ahora es uno de los nuestros. Y ahí está Dios soberanamente orquestando todo. Y como hemos dicho, de acuerdo a la Escritura, esto aprueba y corrobora que la salvación, y esto como para dar otra vez por sentado de lo que dijimos la semana pasada, la salvación se origina en Dios, nunca en el hombre. La iniciativa es una iniciativa divina, una iniciativa de Dios, y es Él quien lleva a la salvación y trae todos sus propósitos como fruto final de su propia voluntad. Así que el cristianismo es acerca de la transformación. Eso es lo que nosotros vemos en esta sección. El cristianismo es acerca de la transformación del individuo, pero la gente no puede cambiarse a sí mismo. El cristianismo es acerca de la transformación del individuo. La gente no puede cambiarse a sí mismo. Eso es lo que leemos en el libro del profeta Isaías. Se recuerda en el capítulo 13, versículo 23. Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas. El hombre no puede hacer nada por sí mismo. ¿Podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal? Eso es lo que nos dice Isaías en el capítulo 13, versículo 23. Así que el ser humano por sí solo no puede cambiar su naturaleza pecaminosa. El ser humano por sí solo no puede lavarse a sí mismo de sus pecados. El ser humano tampoco puede alterar quién en realidad es su naturaleza. Ese es un acto, una obra en donde tenemos a Dios como el iniciador de la salvación en todo hombre y en toda mujer. Y el apóstol Pablo, en este hombre tenemos una ilustración clásica de esta verdad. Así que había entonces, el relato nos sigue diciendo, había entonces un discípulo, versículo 10, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor.
Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha. ¿Se recuerdan de quién también el Señor le dijo que se dirigiera a una dirección que parecía ciertamente ilógica? A Felipe. Está el Espíritu Santo y el Espíritu Santo le dice a Felipe, ahí está ese carro, acércate, y ahí hay un hombre. De la misma manera. Entonces, él le respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas, otro nombre muy común, a uno llamado Saulo. Ese no es de Damasco, ese no es de Jerusalén, ese es de Tarso. Porque he aquí, y ya el Señor ha iniciado la obra en el corazón de este hombre de Tarso. Él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías. O sea, estoy hablando de vos, pareciera decirle el Señor. Estoy hablando de vos. Que entra y le pone las manos. O sea, eso es lo que has de hacer. Entrar y ponerle las manos encima para que recobre la vista. O sea, que le está como hablando en parábolas, ¿no es cierto? Está diciéndole, ahí está, entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces, había un discípulo ahí. Recuerden recuerden a este hermano Ananías. Este hermano es un discípulo. Este hermano no es un apóstol. Este hermano no es un profeta. Este hermano no es un evangelista, este hermano es un hermano común y corriente como usted y como yo, Ananías. Él estaba ahí, posiblemente había escuchado el mensaje del evangelio estando ahí en Damasco, posiblemente algunos no apoyan esa idea de que este hombre salió huyendo, son varias las posturas, pero lo tenemos en Damasco, eso es una verdad. No se sabe nada más acerca de él ni antes ni después de este evento. Es interesante. De su encuentro con Saulo. No se sabe más y eso es bonito a veces pensar en eso, que Dios usa a instrumentos impensables, que no volvimos a saber nada de ellos. Yo no sé cómo fue la conversión de alguno de ustedes, yo no sé si fue a través de no sé qué mensaje, o predicación en la calle o algo, pero podría ser el caso de uno de ustedes. Se encontraron con alguien que estaba predicando en la calle, usted sintió el llamado de Dios, usted reconoció al Señor como su Salvador y usted jamás volvió a saber de esa persona. Eso es lindo. Eso es lindo. Porque lo importante no es usted ni soy yo, es Dios quien salva. Entonces había este hombre que estaba ahí, no se sabe nada ni antes ni después, no sabemos cómo vino a morar aquí en Damasco. Lo que sí sabemos, lo que sí se sabe es que podemos pensar en él como un seguidor fiel del Señor. Un hombre obediente, un hombre salvo, un hombre que tuvo la capacidad y pudo ser guiado por el Espíritu cuando escuchó la voz del Señor en visión que le dijo, Ananías. Y el hombre dijo, heme aquí, aquí estoy. Ananías era un hombre común, no un apóstol, no un profeta, no un pastor, no un evangelista, no un anciano, no un diácono. Sin embargo, Dios lo usó. Y alguien dice que si un apóstol o una persona prominente hubiera ministrado a Saulo, la gente o las interpretaciones podrían decir que Pablo recibió su evangelio de hombre alguno, pero en sus cartas él dice, yo no recibí el evangelio que predico de hombre alguno, yo lo recibí directamente del Señor.
Así que en teoría no fue importante a quién Dios usó. Ananías tenía la actitud de un discípulo y hermano, yo creo que algo que a mí me enseña, yo quiero ser como Ananías. Aunque ya no me mencionen después, no me va ni me viene. Pero si el Señor a mí me dice que vaya a predicar, yo quiero ir y quiero ir a predicar. Y eso es un principio a manera de aplicación que nosotros podemos sacar del texto. Ananías hizo la misma pregunta que Saulo. Señor, ¿qué quiere que yo haga? Señor, heme aquí. Hechos 9:6. A quien el Señor dijo en visión. Este hombre recibió una visión del Señor que le dijo, Dios le habló a Ananías de una manera completamente diferente a la que le habló a Saulo. Saulo tuvo una confrontación hasta cierto punto, vamos a decir, violenta. O sea, fue tirado. Y en el caso de Ananías oyó la voz dulce de su Salvador, donde Dios llamó a Ananías y Ananías respondió obedientemente y dijo, heme aquí, Señor. Esa es una respuesta que cada uno de nosotros debería de tener ante lo que Dios nos dice en su palabra. Heme aquí. Heme aquí. No debemos de sorprendernos si personas como Saulo reciben la palabra de Dios inicialmente con resistencia, con preguntas. Eso no es lo importante. No debemos de sorprendernos si personas como este hombre Saulo reciben la palabra de Dios y lo hacen inicialmente con resistencia, lo hacen con preguntas, lo hacen con antagonismo, lo hacen con crítica. No debe de sorprendernos eso. Lo que sí debe de sorprendernos, y sería una contradicción, es que un creyente de hace tiempo no diga o pronuncie dicha expresión, ¿qué quieres que haga? Eso sí sería preocupante. Debemos esperar que los discípulos de Jesús que reciben la palabra de Dios, como lo hizo Ananías, que dice, heme aquí, ese es el caso de este hombre, y ese debería de ser el caso de cada hijo de Dios. Y en el caso de Ananías, la visión de Dios fue específica. El Señor dio órdenes específicas y nosotros leemos en el texto que dice que fuera a una calle específica que se llama a la derecha, a una casa específica, casa de Judas, a un hombre específico llamado Saulo de Tarso, a una cosa específica que este hombre estaba haciendo, que estaba orando, una visión específica que el hombre había tenido, que había visto a un varón llamado Ananías. Todo lo que Dios hace, hermanos, es recto. Es perfecto. La salvación llegó a Saulo. Esto era necesario, esto era importante que lo que Dios le pidió a Ananías que hiciera. Y Ananías hizo algo impensable, algo osado, peligroso para encontrarse con Saulo, el gran perseguidor de los cristianos. Levántate y ve, fueron las palabras que Dios le dijo, que fueron las instrucciones que Dios le dio. Fueron claras. He aquí que él ora. Y esto indica un verdadero cambio de corazón en este hombre famoso por perseguir a los discípulos de Jesús. Podría ser para consolar el corazón tal vez del temeroso Ananías, que él ora, que le menciona, él ora, tranquilo, él está orando, ya no está haciendo daño, él ora. Yo he derrotado su odio en contra mía. Se podría decir que Saulo nunca había orado verdaderamente. Lo hace a partir de acá, de ahora en adelante. Él simplemente había repetido oraciones como la de los fariseos.
Él era un fariseo. Él nunca había tenido una oración al autor de la vida, de la salvación. Sus oraciones fueron más mecánicas que espirituales a lo largo de su vida. Nunca había orado con Jesús como mediador. Nunca había orado en el nombre de Jesús, pues era enemigo de ese nombre. Nunca había orado con un corazón humilde, reconociendo a Cristo. Ahí, Señor, que no has escuchado, dice, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo, no le dijo nada. Podemos ver la paciencia, el amor, la compasión de Dios que solo le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de todos y de los hijos de Israel. Y este texto pareciera que es obviado, ignorado por muy buena parte del evangelicalismo actual. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y menciono eso porque cuando nosotros escuchamos alguna predicación y nosotros escuchamos ahora que son tan famosas las redes sociales y ahora que son tan famosos los cortitos ahí de sermones en donde hay un hombre y le está diciendo a la gente que tiene que triunfar, que rompa el molde y va a ser diferente. El Señor le dijo a este hombre, yo le voy a mostrar cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Acaso no eso es lo que representa el día de ahora, oponerse a las aberraciones que la sociedad tiene? Eso representa. Y ya lo hemos hablado en diferentes ocasiones, esperemos que a partir de la nueva administración las cosas, miren, no van a mejorar en un sentido perfecto. Va a ser un tiempo en donde la misericordia de Dios se va a mostrar en cierta manera, pero hermanos, el mundo no va a mejorar. Por favor, el mundo no va a mejorar. El mundo está llegando a su punto máximo de paciencia ante los ojos de Dios. Y las copas de la ira de Dios están listas para ser derramadas. La misericordia que Dios está extendiendo en este tiempo lo podemos ver de una manera diferente, pero de que las cosas van a cambiar. Entonces, siguiendo aquí, no quiero ser político, pero estoy contento con lo que está pasando. Soy contento con lo que pasa. A veces como latinos, y voy a decir algo, creo yo que nos vemos mal en el hecho de apoyar a un hombre que toda la gente, yo hablo con alguien en mi país, que ese señor es muy racista y que va a sacar a todos los mexicanos, salvadoreños y ecuatorianos y que no sé qué. Entonces, yo creo que es un tiempo en donde se tiene que usar el sentido común, la sensatez. Yo no puedo decir que soy un hijo de Dios apoyando a un candidato o un partido en donde Dios es nada para ellos. Yo no puedo. Iría en contra de mis principios, iría en contra del mismo Dios.
Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. Seguramente Ananías había escuchado que este perseguidor estaba enojado y era violento, llamado Saulo, y estaba en camino a Jerusalén. Los discípulos en Damasco deben de haberse preparado ansiosamente para la persecución venidera. O sea, cuando alguien ve el peligro venir, cuando alguien ve la nieve que va a caer, hay que guardar cosas. Cuando alguien ve que la lluvia va a caer, hay que meter toda la ropa. Hay que prepararnos. Hay un evento que viene un hombre que viene con espada. Hay un hombre que viene que me quiere meter preso. Y ahí están estos hermanos preparados. He oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho. Entonces Ananías como que quiere objecionar con Dios y las objeciones de él fueron perfectamente lógicas, fueron bien fundadas, no estaban mal. El hombre tenía razón. Hay un hombre que acaba de ser apedreado ahí. Eso es lo que registra Lucas. No sabemos cuántos fueron. O sea, nosotros sabemos que fue Esteban, o sea, quien fue muerto, pero no sabemos. Lucas es el único que registra. Pero yo considero que fueron más. La Biblia no lo dice, yo solo especulo. Por favor, solo estoy especulando. Así que Ananías casi preguntó a Dios, ¿acaso no sabes qué clase de hombre es el que viene para Damasco? ¿Acaso no te has dado cuenta quién es? De hecho, él sabía mucho de la misión de Saulo, cuántos males había hecho a los santos allá en Jerusalén, donde se dio el inicio de la iglesia y de hecho también se inició la persecución. Y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. Y aparentemente este hombre era bien conocido, Saulo. Y en el versículo 15 dice, instrumento escogido me es este para llevar mi nombre. Y ahí empezó prácticamente todo. Dios consideraba a Saulo como un instrumento escogido mucho antes de que hubiera algo en Saulo digno de ser escogido. Digno de ser escogido. Y siempre en el versículo 15, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Eso es lo que sucede de acá en adelante en el libro de los Hechos. Eso es lo que sucede con la revelación divina. Saulo se convierte, en el autor de 13 de las cartas del Nuevo Testamento. Y todo eso se ha extendido hasta nosotros, siendo un ejemplo para hombres que han tratado de imitar su vida, su ministerio, su legado, su labor, su amor para la iglesia, su amor para el dueño de la iglesia. Ese es un legado que el hombre dejó. Y esto describe en general el llamado y la obra futura del hombre quebrantado, ciego y afligido, que Ananías pronto conocería. Dios le llamó para llevar quien es Dios y lo que Él ha hecho en favor de gentiles, en donde entra usted y entro yo. Y no culparíamos a Ananías porque nosotros somos muy fáciles. Qué cobarde Ananías. No. Tuvo temor, no lo culparíamos. Versículo 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y eso fue una adición aterradora al gran llamado que Dios hizo sobre la vida de Saulo. Saulo dejaría una vida de privilegio para tomar un llamado más alto, pero un llamado con sufrimiento. Versículos del 17 al 19. Fue entonces Ananías y entró a la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús se te apareció en el camino por donde venías. Me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas. Aquí estaba leyendo de que esta ilustración la usa uno de los libros apócrifos, Tobías para ser específico, en donde hay un personaje ahí que sucede lo mismo con él, que caen escamas de él y hay un autor, un comentarista que cita a ese escrito. Entonces ahí está, los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Fue entonces Ananías y entró a la casa y esto requirió gran valor. Yo creo que esto requirió de cierto valor.
entró a la casa. En los siglos después, los cristianos han tenido que tratar con aquellos que hacen conversiones fingidas para infiltrar los seguidores de Jesús. Ananías tenía que superar este miedo o esta sospecha. ¿Y acaso no es algo que no esperaría todo hijo de Dios si se lo prometieron a Pablo? Poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo. Y esto, el hecho de imponer sus manos y las palabras, hermano Saulo, hermanos amados de la iglesia, comunica poderosamente el amor de Dios. Hermano Saulo, el ciego Saulo no podía ver el amor en el rostro de Ananías, pero lo sintió. Así que le comunicó a través de sus manos y su voz: hermano Saulo. Allí su nombre es cambiado. Y hermanos, ¿acaso no es eso lo que esperaría la visita o cuando alguien nos visita en la iglesia, esas palabras? O ese amor, o ese recibimiento, o esa intencionalidad: hermano fulano. Este Ananías dijo, a pesar de que ya le quiso argumentar al Señor que no has oído de todos los males que ha causado en Jerusalén y esto y lo otro, llega, él entró a la casa de Judas y le dijo: hermano Saulo, hermano Saulo. ¿Se imagina una actitud negativa, rencorosa, crítica de Ananías? ¿Qué hubiera pasado si Ananías llega: aquí estaba, ahorita ciego, ahorita que no miraste agarro? ¿Verdad que no fue eso? Él le dijo: hermano Saulo. ¿Qué hubiera sucedido con uno de nosotros si entra ahí Ananías o entra alguien que aparentemente pues es inconverso? Eso es lo que estamos llamados a hacer, hermanos, iglesia, a amar a aquel que viene. A amar a aquel que viene. A mostrar el fruto del Espíritu en nosotros. Eso sucede muchas veces cuando las personas visitan una iglesia y lo que reciben son prejuicios. La oración nuestra debe de ser: Señor, envía a hombres y a mujeres a esta iglesia y cambia sus corazones. Y esa oración está bien. Pero yo creo que anterior a esa, una oración antecesora a esa debería de ser, la oración primaria debería de ser: Señor, envía gente a este lugar, pero dame la capacidad, pero dame la habilidad de mostrar a Cristo de una manera genuina. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 12, versículos de 9 al 13. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndolos unos a otros en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Eso debería de ser el sentido. Pero muchas veces, lo primero, antes de decirle: hermano fulano, Dios te bendiga, ya le di una radiografía de cómo se mira. A menudo se dice que Saulo fue, un comentario que alguien leí, algo un poco fuera de tono, que dicen de que a veces se dice que Saulo fue convertido en camino a Damasco, pero que su conversión empezó con su encuentro con la ley. Dato interesante. Este hombre recibió la vista al instante, se levantó, fue bautizado, y algunos dicen: ¿cómo es que esto sucede? Y aquí me puso a mí a pensar un rato, en donde este hombre no es un pastor, no es un evangelista, no es un apóstol, no es nada, es un hermano común y corriente como cualquiera de nosotros. Y este hombre exhibió un milagro a través, Dios un milagro a través de él, y este hombre también
se cuestiona qué tipo de bautismo fue este, si fue el mismo bautismo de Hechos 2, en donde fue bautizado con el Espíritu Santo, no pasando por las aguas. El texto no es específico. No se nos dice que Ananías le dijo a Saulo sobre el bautismo, no se dice, quizá lo hizo, pero igual de probable o aún más probable que Saulo había visto bautismos cristianos, tales como el Pentecostés. Especialmente Dios habló directamente a Saulo acerca de muchas cosas durante su tiempo esperando a Ananías, no sabemos, incluyendo el nombre del hombre que vendría a orar y que restauraría su vista. Hechos 9:12, ya lo acabamos de leer. Entonces, versículo 19 para terminar. Habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Saulo inmediatamente recobró fuerzas físicas y espirituales. Dios estaba preocupado con ambas áreas de esa necesidad y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Entonces Saulo ahora se encontraba entre los discípulos de Jesús y se hizo amigo de aquellos que previamente habían intentado asesinar, encarcelar. Y esto demuestra la naturaleza notable y radical de su transformación. Al principio se recuerdan que yo empecé diciendo que el cristianismo tiene de manera implícita la transformación, la regeneración. Pablo la mostró. ¿La muestro yo? O sea, han habido cambios significativos en mi carácter, en mi vida, que me identifican como un nuevo creyente. Hay en su vida cambios que puedan decir, este o esta ya no es lo que era antes. Este hombre sufrió una metamorfosis, si lo queremos decir de esa manera, en donde viene persiguiendo cristianos, el Señor se le aparece, el mensaje de la salvación llega y este hombre, su cambio es radical. Y estuvo dispuesto a morir no solamente por su Señor, sino también por sus hermanos. Y él a lo largo de sus cartas dice, yo quisiera ser anatema por amor de ustedes. Yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Fue un cambio radical. Dos principios entonces. Una actitud como la de Ananías. Heme aquí, Señor. Y una actitud como la de Pablo. Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Y como dije, hay eventos que van a ser irrepetibles en la era de la iglesia. Si Dios ha de hablarnos, o si Dios ha de hablarle a usted, no va a ser a través de manifestaciones, como dije, lo puede hacer, pero su palabra es quien nos habla hoy. Así que hermanos, que el ejemplo de estos hermanos nos ayude a nosotros a tener esa disposición, que el ejemplo de estos hermanos nos ayuden a nosotros a cómo luce el creyente cuando es apartado y es salvado por Dios. Hay una crítica que se hace y se hace bien fundada, considero yo, a la cual nosotros deberíamos de evitar. Estos hombres buscaron parecerse a Cristo. El mundo fue eliminado de ellos. Y a veces la gente no viene al Evangelio, no viene al Señor porque ven al mundo incrustado en nosotros. Ven al mundo introducido en la iglesia. Ven cosas suceder en las iglesias que no tienen nada que ver ni con Cristo ni con el Evangelio. Hermanos, que Cristo sea formado en nosotros. Amén. Buen Dios y Padre, te damos las gracias por tu palabra. Pedimos a tu Espíritu que nos guíe, que nos ayude, que nos encamine hacia toda la verdad como nuestro Paracleto.
Pedimos, Señor, por las misericordias de Dios, que nuestros cuerpos sean presentados como sacrificio vivo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, y que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que sepamos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso es, Señor, nuestro deseo, nuestro anhelo, no solo personal, sino en comunidad. Que esta iglesia, Señor, se parezca a Cristo. Ayúdanos, Señor, a ser fieles administradores de tus misterios. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a tu palabra, aun cuando esta fidelidad represente oposición. Y como lo hemos aprendido del apóstol Pedro, que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ayúdanos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por el tiempo que nos has dado. Gracias por mis hermanos y mis hermanas. Y ahora te pedimos por este tiempo que vamos a tener de comunión ahí, Señor, que sea un tiempo de refrigerio para nuestros cuerpos, y de manera espiritual también, Señor, que podamos convivir en armonía juntos como tu palabra lo enseña. Oramos estas cosas por los méritos de tu Hijo amado Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario para salvar a pecadores como nosotros. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermano.